Una primera pregunta que se me formula dice, ¿cuál es su experiencia en el ámbito de la psicología política? Una segunda pregunta, ¿cómo fueron sus inicios? Y una tercera pregunta, ¿por qué su decisión sobre especializarse en el ámbito de la psicología política? Repito, voy a recoger esas tres preguntas sin volver a formularlas, sino integrándolas en un solo argumento que será el que dé a continuación. Las experiencias de uno son en mucho experiencias azarosas, experiencias que se van presentando poco por casualidad de la vida, que se van entretejiendo en sí mismas hasta permitir tener un, una perspectiva en alguna forma de eso que uno va desarrollando, pero que no necesariamente lo tiene pensado con una acción de premeditación. Por lo tanto, creo que hay unos elementos que, aunque no son del orden propiamente teórico, pues inciden en la demarcación de por qué uno coge una experiencia o un ámbito de trabajo particular. En este caso, creo que podría ubicarlo en términos de mi experiencia en el ámbito de la vida sindical. Yo empiezo muy joven, a la edad de los 18 años, a formar parte de un sindicato en una empresa en la que estaba yo trabajando para poder pagarme la universidad que en ese momento estaba yo realizando. Este vínculo con el sindicato va a permitir entonces que yo desarrolle una sensibilidad y un acercamiento hacia los movimientos sociales y que a la vez tenga la posibilidad de cierta formación política desde la acción. Esta vida política se va a desarrollar sindical se va a desarrollar durante 4 años, terminando esa vida sindical luego con el desarrollo de mi parte de un trabajo barrial que va a durar también aproximadamente 5 años. Es decir, van a ser 10 años de recorrido entre vida sindical y vida barrial, entendiendo por vida barrial el trabajo con una comunidad real desde el momento mismo de la consolidación, de la fundación del barrio, de la comunidad, hasta su consolidación. ¿Qué implica esto? Implica entonces que se vive una experiencia de transición de vida sindical a vida barrial y de vida barrial por esa vía a la reflexión teórica de lo que eso puede haber implicado. Pero diría entonces que antes que psicólogo político, yo fui un sujeto político, un sujeto que participó de forma activa y de forma directa dentro de procesos sociales. El tiempo no nos da para hablar detalles sobre ello, pero allí hay 2 puntos de referencia importantes. Tercer elemento, la pertenencia misma a la universidad en la cual me estaba formando. Yo estudio en la Universidad Inca de Colombia, que para ese momento tenía una clara vocación política. De hecho, el lema de la universidad era: trabajamos por el socialismo científico para el nuevo hombre social. Miren, tamaña consigna: trabajar por el socialismo, lo que implicaba que la filosofía de la universidad era una filosofía marxista, que permeaba, por lo tanto, todos los currículos y toda la concepción en la cual éramos formados. Eso yo no lo sabía cuando ingresé, lo vine a saber cuando se fue desarrollando ya toda la propuesta curricular, y más aún tomé conciencia muy largo tiempo después, casi de egresado, cuando reconocí la influencia de esa formación académica en mí. Entonces se dan esos elementos que van a permitir entonces, con un cuarto elemento, que es la situación misma de la psicología en ese momento, estoy hablando de la década del 80, donde hay un giro antipsiquiátrico que asume que lo patológico no existe y que lo patológico es solamente
un invento de la burguesía para controlar a los grupos poblacionales. Y se abren perspectivas para asumir entonces lo que puede llegar a ser lo psico, lo que puede llegar a ser el objeto de estudio de la psiquiatría o de la psicología. Y yo, muy en relación con lo que tenía como vida de formación sindical y barrial, me oriento allí por esa perspectiva que me daba, digamos, cierto sustento teórico para poder llegar a entender cómo lo que yo estaba haciendo era plausible de desarrollar, pero no desde una concepción psicopatológica, sino desde una concepción más de la psicología, que ya allí empecé a ubicarme, psicología social. Yo empiezo, por lo tanto, por, repito, ser un sujeto político, interesarme por la política, hacer trabajo sindical y barrial, que es trabajo de campo. Ingreso por vía de la política en una perspectiva que era la perspectiva marxista, y me vinculo por vía ya disciplinar al ámbito de la psicología política, perdón, de la psicología social, y más específicamente de la psicología comunitaria. Yo empiezo a realizar psicología comunitaria desde el año 1982-83, cuando hasta ahora estaba iniciando esta área acá en el país. Y era concomitante conmigo porque yo estaba haciendo trabajo barrial y entonces me caía como anillo al dedo esta estrategia. Luego voy incursionando, y me refiero hacia la década del 2000, a la psicología social, y en particular en un área que es la psicología social crítica. Y creo que allí, en simultánea con esta perspectiva de la psicología social crítica, o un poco en transición en esta década, va apareciendo la psicología política. Pero creo que el acercamiento a la psicología política tiene también que ver con una cuestión estratégica y laboral, en el sentido de que yo ya no estaba en ese momento con un trabajo directo con comunidades, y me parecía que no podía estar haciendo psicología comunitaria si no tenía trabajo directo con los barrios. Por lo tanto, empecé a hacer ese giro hacia la psicología social, que le da a uno la posibilidad, no es que lo obligue, a que uno pueda llegar a trabajar sin estar en un grupo particular barrial, aunque sí con grupos sociales, que son lo propio del objeto de estudio de la psicología, y a preocuparme por cómo relacionaba yo un tema que todavía me atravesaba, que era el de la política, con el de la psicología. Y allí entonces aparece ese entrelazamiento de la psicología política. Por lo tanto, para sintetizar, hago una migración de la psicología comunitaria a la psicología social, y por esa vía a la psicología política, pero atravesado de un trabajo sindical a un trabajo barrial, y de un trabajo barrial ya a una reflexión teórica de orden mucho más general, que tiene aprehensión en grupos específicos, pero no necesariamente barriales. Hasta allí complementaría entonces la reflexión sobre este primer eje que me formulan de mi experiencia en el ámbito de la psicología política, abordando las tres preguntas que inicialmente había yo planteado. Y aquí aparece entonces el segundo eje que quisiera ampliar ahora. El segundo eje tiene que ver con la formación del psicólogo político. Allí, las preguntas que se me formulan son: ¿cómo debe prepararse un psicólogo para llegar al ámbito de la psicología política? ¿Cuáles son las funciones reales de un psicólogo político? ¿Qué tan fuerte es este ámbito dentro del contexto colombiano? Cuéntenos desde su experiencia cuál ha sido el caso más difícil que ha tenido. Y la última pregunta, en este eje: ¿cómo son las intervenciones según los modelos y cuál se usa con más frecuencia en Colombia? Igual acá, haré integración de todas las preguntas para no ir una por una, pero sin evadir ninguna de ellas. Empezaría entonces planteando que
En general, la psicología política en Colombia ha tenido un buen nivel de desarrollo, pero reconociendo que esto corresponde a un elemento de procesualidad, que existe en la academia lo que se conoce como hegemonías. Y la hegemonía es una perspectiva que domina en general un proceso de formación o una perspectiva política particular. Por lo tanto, hay una hegemonía de la psicología, en particular de la psicología clínica, y en la psicología clínica sobre todo la psicología anormal o patológica. Es hegemónica en cuanto que tiene una historia muy larga y eso pesa dentro de las propuestas curriculares, donde aunque se plantea que lo psico no es únicamente, o la psicología no es únicamente para locos, generalmente los discursos y los procesos de formación nos forman, pero para tratar la anormalidad y dejan de lado otras áreas. Pero aún así, la psicología política ha tenido entonces la posibilidad de irse abriendo espacio desde la década del 90 con cierta, digamos, fuerza, y al día de hoy tiene ya cierto nivel de reconocimiento, como este hecho que está ocurriendo con ustedes como Universidad Minuto de Dios, en particular allí en la sede de Medellín, donde abren un área de reflexión, que es esta área titulada Nuevos Ámbitos Ocupacionales, que repito, es un elemento histórico que tiene avances. Hasta hace relativamente poco no había o no hubo seminarios ni optativos ni claramente fijados dentro de una propuesta curricular que fueran de psicología política. Solo hace unos 5 o 7 años empiezan a aparecer tímidamente componentes como este, perdón, componentes como este que van a ir acercando a la reflexión de esta área de la psicología. Ya la Universidad Nacional de Colombia tiene también un ámbito como el que ustedes están denominando, con esa misma denominación inclusive, ámbitos ocupacionales. Ellos han ido demarcando 32 ámbitos de la psicología y hacen ejercicios como ese de tratar de ver en qué consiste cada uno de los campos. Por esa vía me han llamado también a dar un poco mi versión de su desarrollo, y por eso sé que ustedes como Uniminuto están en la misma línea reflexiva que la Universidad Nacional en cuanto meten este tema dentro de su propuesta curricular. Igual la Universidad de Cundinamarca, se llama así, tiene su sede en Cundinamarca, tiene un eje de reflexión sobre psicología política. Eso quiere decir entonces que se ha ido avanzando. Al día de hoy, en Colombia, acabó de salir un libro el semestre pasado que se titula Psicología Política y Procesos para la Paz en Colombia. Este es un texto editado entre la Universidad ICESI de Cali y la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, ASCOFAPSI. Es un texto del cual hemos sido editores académicos, el colega Omar Bravo de la Universidad ICESI y yo, Álvaro Díaz, por parte de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y ese libro tiene una ventaja, es que es el primer libro que aparece con ese título acá en Colombia y que intenta hacer una reflexión y sistematización de la psicología política, mostrando temas que aquí puede llegar a haber. Sin embargo, y estoy solamente dando un paneo, encontramos otras experiencias, y estoy hablando de lo más cercano, lo actual, lo del día de hoy. Así, por ejemplo, dentro de ASCOFAPSI hay lo que se denomina como las redes de investigadores, y una de ellas es la Red de Violencia y Paz, que aunque tiene ese título, en últimas aborda temáticas de la psicología política. Y esta red ya está realizando el segundo encuentro de investigadores con el título de Barreras Psicosociales para la Paz. Inicialmente lo tenían pensado realizar de forma presencial del 20 al 21 de marzo, pero el coronavirus impidió eso y entonces están desarrollando más bien un ciclo de conferencias
que ha empezado la primera el 27 de agosto y se denomina entonces ciclo de conversatorios sobre violencia y paz de la red de investigadores en violencia y paz de ASCOFAPSE. La primera conferencia de agosto 27 se tituló Subjetividades políticas entre la paz y la violencia. La segunda conferencia será el 24 de septiembre y se titula Mujeres constructoras de paz. La tercera conferencia, es una mensualmente, va a ser en octubre 29 y se le llama Recursos psicosociales y prácticas comunitarias para la construcción de paz. Y terminan en noviembre 26 con la conferencia Barreras psicosociales para la paz. Todas ellas son de 6 a 8 por la plataforma de ASCOFAPSE. A través de YouTube se puede asumir. Digo eso para mostrar entonces que hay allí ya avances. Pero también tenemos que no desde la academia, sino por fuera de ellas, existe una organización que se llama Cátedra Libre Ignacio Martín Baró, quien tiene programada la primera convención mundial de psicología social, política y comunitaria. Igualmente estaba programada para mayo 20 a 23 de este año, pero hubo necesidad de trasladarla y está reprogramada para el año entrante. De parte de Colombia también hemos ayudado a organizar lo que se conoce como la Asociación Ibero-Latinoamericana de Psicología Política, que acaba de sacar un libro, y cuando digo acaba me refiero a este mes, un libro que se llama 10-11 de 2019, Psicología Política en Latinoamérica. Y el editor es el profesor Nelson Molina de la Universidad de El Valle. ¿Qué ocurrió el 10 y 11 de como mes del año 2019? Recuerden que hubo una gran movilización a nivel de América Latina. Aquí en Colombia hubo toda una cantidad de movimiento, del movimiento estudiantil, valga la redundancia, de movimientos sociales que estaban pidiendo reivindicaciones particulares. Pues este libro lo que hace es recoger justamente desde una perspectiva de los psicólogos que se adscriben a la psicología política una interpretación de lo que allí pudo haber ocurrido. Pero miren ustedes que todo esto es novedad, es construcción que estamos teniendo de lo que es esa psicología política. Pero igual, si salimos de Colombia, porque estamos en relación y con redes, encontramos que de la misma Asociación Ibero-Latinoamericana de Psicología Política, en cuanto que había programado el 4º congreso de esta asociación en en Argentina, en Buenos Aires, pero por la pandemia no se pudo, han creado una estrategia que es la que denominan como la Semana Ibero-Latinoamericana de Investigación en Psicología Política, que se va a realizar del 13 al 16 de octubre de este año y que va a permitir entonces que personas interesadas eventualmente como ustedes, si es que este no es solamente una tarea del momento, pues vayan profundizando alrededor de lo que puede llegar a ser la psicología política. Información más específica la encuentran en la web con la identidad que les acabo de dar. Igualmente, se encuentra un grupo fuerte de psicólogos políticos en Brasil, y desde el 26 de agosto hasta el 2 de diciembre están desarrollando un ciclo de conferencias que se denomina Métodos en Psicología Política. Ya hubo una primera charla el 26 de agosto dado por un colega llamado Salvador Sandoval, quien muestra cierto recorrido sobre las metodologías empleadas en psicología política para investigar. De parte de Colombia está la colega Idalí Barreto, quien en el mes de noviembre, el 18 de noviembre, hará su intervención particular. Ella se mueve sobre todo en el análisis de lo que ocurre con la opinión pública en términos de las redes sociales y en particular en Twitter. Por lo tanto, también ustedes pueden buscar a través de internet este ciclo de conferencias, repito, de psicología política, o mejor, métodos en psicología política, que se transmite de forma gratuita y en vivo a través de
de YouTube también, y que usted lo puede llegar a localizar, ya sea por vía de la red, o si alguien está interesado, es escribiéndome a mí para llevarle la información un poquito más detallada, que no es más allá de lo que en ese momento estoy planteando. Eso entonces permite ver cómo la psicología social, perdón, la psicología política, sí tiene ya niveles de desarrollo, y cómo entonces esa psicología política cuenta con más información de la que uno puede llegar a suponer en una mirada de pronto corta. La pregunta específica de qué tan fuerte es la psicología política en el contexto colombiano tiene un poco allí acogida. Creo que ya hay artículos que circulan por medio de las revistas indexadas, hay capítulos de libro, hay libros como que acabamos de mencionar de psicología política y procesos para la paz en Colombia. Hay también encuentros. Acá se realizó hace unos 3 años el Encuentro Iberoamericano de Psicología Política en la Universidad Piloto en Bogotá. Y hay grupos de reflexión como el de ustedes que van dándole esa concreción a esta nueva área, que siendo nueva, sin embargo, ya tiene cierto nivel de admiradores, al menos digamos, pero también tienen profesionales que están trabajando de forma constante y ajuiciada en su desarrollo. De allí podría haber entonces ya algunas ideas para decir, ¿y cuáles son las funciones de un psicólogo político? En principio, quisiera volver al título con que ustedes le llaman al área que están estudiando. Ustedes dicen, área de nuevos ámbitos ocupacionales. Quiere decir, y mire que allí hay una intuición, que la psicología política es una nueva área de la psicología. Por lo tanto, ¿qué hace un psicólogo? ¿Cuál es la función de un psicólogo? La función de un psicólogo es pensar la psique, intervenir sobre la psique. Y mire que lo coloco en sentido amplio y neutral. No la psique o la psicopatología, sino la psique, en distintas dimensiones. Porque de no ser así, ¿dónde tendría cabida la psicología organizacional, la psicología educativa, la psicología social, la psicología comunitaria? La clínica es otra área, importante quizá, hegemónica tal vez, pero es una perspectiva, un área. Y por lo tanto es área de nuevos ámbitos. Y aquí, en particular en el programa de Uniminuto, le colocan un ámbito ocupacional. Pero yo creo que la psicología en general y la psicología política en particular no son solamente ámbito ocupacional. Nada más, porque si reconocemos la manera como se estructura la psicología, decimos que la psicología es ciencia, ¿sí?, disciplina y profesión. En el ámbito disciplinar científico, la psicología se encarga, en este caso la psicología política, de investigar. Entonces, primera función del psicólogo político, investigar, producir conocimiento. Por la vía de producción de conocimiento, intervenir sobre problemas concretos sobre los cuales se investiga. ¿Y cuáles son esos problemas concretos? Los de la vida diaria, los que en últimas realiza cualquier otro psicólogo. En ese sentido, otro quehacer del psicólogo es, en cuanto investiga, produce conocimiento, lo escribe, por lo tanto, se vuelve un escritor y difunde el conocimiento por vía de ámbitos académicos y científicos. Ahí hay un papel, que es un papel fundamental y un papel fuerte. Pero eso va por la vía del ámbito disciplinar. Por la vía del ámbito profesional, la psicología siempre piensa problemas para intervenir sobre ellos. La psicología política, en particular, hace lo mismo. Pero entonces, allí tendríamos que reconocer que la psicología política tiene una característica. Y esa característica es que la psicología política tiene, por lo tanto, un objeto particular de reflexión. Y tendríamos que preguntarnos, ¿qué estudia la psicología política para desde allí saber sobre qué puede intervenir o qué es lo que se hace? Y diríamos entonces que la psicología política es parte de la psicología,
de la psicología, que es la disciplina. O sea, la psicología política no es aparte de la psicología, no. Por eso usted mismo claramente tiene, es un ámbito, un área nueva en la psicología, pero tiene el tronco central de la psicología. Por lo tanto, la psicología política trata de describir y explicar el comportamiento político. Miren que ya hay una primera definición. Claro, hay otras, y hay debates sobre este en particular. Pero ya centramos la mirada. ¿Qué estudia la psicología política? El comportamiento político. Por medio o para reconocer los factores psicológicos, sociales y de contexto que influyen en ese comportamiento político. La psicología política también puede ser asumida como un campo de reflexión disciplinar desde la psicología que no puede dar cuenta él solo de su reflexión y se abre interdisciplinarmente para dialogar desde un objeto de estudio, el que le corresponde a ella como psicología política, que es el abordaje de los procesos psicológicos de lo político. Miren que ya hay una segunda definición del objeto de estudio. Aborda los procesos psicológicos de lo político. Y esta es una definición que estoy arriesgándome a presentar para el debate, para la circulación y para el trabajo. Va a haber otros que van a plantear, como por ejemplo Emilio Ribes Iñesta, que el objeto de estudio de la psicología es el estudio de la subjetividad y los procesos de subjetivación implicados en la cuestión social que involucra relaciones de poder inmanentes a los vínculos humanos, entendiendo por lo político la gestión de la vida. Hasta allí la definición de Emilio Ribes Iñesta en un texto del 2013. Por lo tanto, la psicología, en la pregunta de qué hace un psicólogo, pues un psicólogo interviene sobre procesos que inciden en ese comportamiento político. Y allí la gama es bastante amplia. Si quisiéramos nosotros hacer una caracterización, podríamos hablar de ciertos ejes y temas constitutivos. Un eje sería el de epistemología de la psicología política, donde el psicólogo entonces intenta indagar sobre la historicidad del conocimiento de la psicología política, cómo se produce ese conocimiento, qué comunidades académicas le dan respaldo, qué paradigmas le dan sentido y cuáles son los fundamentos y características del cuerpo teórico de esta psicología política. Un segundo eje es lo que se agrupa en general lo que se denomina como psicología y democracia, donde el psicólogo político interviene e investiga idealmente sobre los procesos de participación social, de construcción de ciudadanía, el análisis de los medios virtuales y la construcción de ciudadanía, lo que se denomina como ciberciudadanía, las nuevas ciudadanías y los procesos de socialización que se dan, la manera como va habiendo cada vez más un poder femenino, en lo que algunos incluso denominan psicología del poder femenino, la manera como se construye identidad nacional y la manera como se producen efectos psicosociales frente a las crisis y los cambios institucionales. Todos esos títulos así pueden aparecer como de sociología, pero ¿qué le da de interesar a un psicólogo político? Reconocer, por ejemplo, cuáles son los procesos psíquicos que ayudan en el desarrollo de la participación social. La participación no es una categoría psicológica, pero para que haya participación o para que no haya, se requieren procesos psíquicos. Por ejemplo, el elemento base de la participación es el grupo, y el grupo es una categoría de la psicología desarrollada en particular por la psicología social. Por lo tanto, el psicólogo político se apoya en el análisis de la categoría grupo para ver cómo ella incide en la participación, que tiene que ver con el comportamiento político que él va a tener, en cuanto que ayuda a desarrollar estrategias de movilización que van a afectar el orden social establecido.
Eso a manera de un ejemplo, porque pues digamos que no nos da la condición de reflexionar al día de hoy. Otro eje, psicología y derechos humanos, para reflexionar sobre la constitución de una cultura de vivencia y respeto de los derechos humanos, cómo se difunden, qué estrategias habría que tener para ser más efectivo, por ejemplo, para persuadir a los ciudadanos sobre el respeto de los derechos humanos. En este eje también el tema de salud mental y derechos humanos, cómo las víctimas a las que se les irrespetan sus derechos humanos tienen eventualmente efectos negativos sobre su salud mental, o cómo un buen ethos cultural de respeto a los derechos humanos van a permitir que hayan unas características también particulares de derechos humanos, de salud mental. Allí, en psicología y derechos humanos, aparece un tema que se podría ubicar como procesos terapéuticos o de restitución psicológica de las víctimas directas de una violación de derechos humanos o de sus familiares. Este fin de semana se celebraba el Día del Desaparecido, se conmemoraba, perdón. Y allí en esa conmemoración del Día del Desaparecido se reconocía entonces cómo las personas que quedan como familiares de ese desaparecido van a tener unas consecuencias en su vivencia, consecuencias psíquicas, que hay necesidad de intervenir y de reflexionar. Alguien dirá, pero eso lo hace el psicólogo clínico, no el psicólogo político. Es posible. La diferencia es que el psicólogo político lo hace con la intencionalidad de ayudar a que esa persona o familia, si es el sobreviviente, puedan ejercer actos de empoderamiento para la movilización social y la transformación, por lo tanto, de esa misma sociedad. Mientras que el psicólogo clínico no necesariamente tiene esa pretensión, aunque tampoco necesariamente la desconozca. Otro eje es la psicología social de la guerra, donde el psicólogo político trata de indagar las causas subjetivas que llevan a la guerra. ¿Por qué Colombia lleva tanto tiempo en conflicto interno armado? No es solamente cuestión de pobreza, porque hay otros países que son más pobres que Colombia. Entonces, ¿qué es lo que subjetivamente hace que se vaya a la guerra? Y en la guerra, ¿cómo se construye la imagen del enemigo? Y el discurso es un elemento fundamental en la construcción de la imagen del enemigo. Cuando en vez de decir las FARC, se dice las FARC, ¿sí?, que tiene otra connotación, y asociamos inmediatamente el término a una persona o a un bloque de opinión, reconociendo que ahí está construyendo una imagen del enemigo. Cuando al día de hoy se dice, y hay en ese momento un congresista que es la nueva generación de las FARC, ahí está creando una noción de un enemigo encarnado en ese congresista. En ese mismo eje aparece otro tema: opinión pública y conflicto armado. ¿Cómo se construye la opinión pública? En esos días hemos visto que a un expresidente y ahora excongresista le hacen retención domiciliaria en su casa, y empezar entonces movimiento para que la opinión pública se movilice de forma positiva en favor de esa figura. Aparecen marchas, aparecen vallas que publicitan unas opiniones determinadas, empieza a prevalecer una agenda pública que va permeando esa opinión pública. Entonces miren que estos elementos de la vida práctica tienen efectos sobre lo psico, y la psicología política se encarga de indagar eso. Otro eje, y cierro allí esta parte, aunque hay más elementos, pero el tiempo no nos da, que sería el de características psicológicas de los actores armados. ¿Qué hace que un actor armado, y cuando hablo de actores armados, hablo de actores oficiales y no oficiales, qué hace que un actor armado cometa una masacre? Que no es un asesinato colectivo como lo quieren denominar ahora, que es parte del manejo de la opinión pública, sino es una masacre. ¿Cuál es la característica psicológica del masacrador? Nos llega a memoria reciente 2 sujetos armados con capuchas
llegan a una población del valle y matan allí a 9 jóvenes. Tiene que haber una explicación psicológica del actuar de ellos, o para que actúen de esa manera. Y por esa vía viene también el acompañamiento a las víctimas de la violencia, en lo que ahora llamamos la intervención psicosocial. Como pueden apreciar ustedes entonces, allí hay muchos ámbitos en los cuales un psicólogo puede desarrollar sus funciones, que son funciones desde primero el cuerpo disciplinar de la psicología, segundo con los instrumentos que la psicología tiene. Porque si yo voy a hacer, por ejemplo, acompañamiento a víctimas, no tengo por qué inventarme nuevas herramientas, aunque eventualmente pueda hacerlo. Utilizaré igualmente tests de diagnósticos para ver el estado de la salud mental de la víctima. Varía la intencionalidad. Eventualmente también varían ciertas estrategias de la manera de cómo se puede llegar a realizar. Pero lo que no podemos perder de vista es que lo que hacemos es psicología, que somos psicólogos y por lo tanto desarrollamos una función disciplinar y profesional, que no estamos dando una psicología aparte, que no es otra psicología y mucho menos que la psicología política no sea psicología, es también psicología. Por lo tanto, se alimenta de su tradición. Y allí entramos, porque el tiempo se nos agota, quedan 10 minutos, al tercer eje, el conflicto armado. Allí, el grupo de estudiantes que formula las preguntas formula las siguientes. Primero da un primer contexto. Uno de los temas que trabaja la psicología política es el conflicto armado. ¿Qué puede decirnos sobre el tema? ¿Cómo intervenir? ¿Cómo se configura la subjetividad política en el ciudadano colombiano? ¿Qué es esto? Supongo que preguntarán que qué es la subjetividad política. ¿Cómo entendemos esta acción? Supongo que la acción de la subjetividad política. ¿Dónde se encuentra? Imagino que la subjetividad política, no yo. Y trataremos entonces de responder a ello. Primero, plantear cómo el conflicto interno armado es un conflicto propio de Colombia, que tiene más de 50 años y que ha logrado disminuir notoriamente, eso no se puede negar, a partir de lo que se conoce como el acuerdo de paz o la firma entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Digo esto porque es un punto de referencia que indicadores muestran cómo el conflicto interno armado disminuyó en términos de víctimas a partir de esa negociación. Pero como somos sociedad, y somos en cuanto a sociedad movimiento, caos y complejidad, y las FARC no eran el único grupo armado, pues hay todavía secuelas de grupos armados, tanto revolucionarios como de narcotraficantes o de bandoleros que quieren ocupar, cuando hablo de bandoleros me refiero a narcotraficantes, que quieren ocupar territorios y que quieren tener poder sobre comunidades, lo que implica que hacen uso de las armas para lograr su objetivo. Y por esa vía entonces se genera una situación que en términos técnicos del nombre no sería un conflicto armado, porque el conflicto, y sobre todo llamado conflicto interno armado, se da entre ejércitos oficial y no oficial. Y aquí lo que habría sería entonces un enfrentamiento entre un ejército legal y unos grupos ilegales. Aunque allí todavía el Ejército de Liberación Nacional tiene esa posibilidad de ser asumido como un grupo insurgente, tanto por la tradición como por los ideales políticos, aunque más de uno no está de acuerdo con ello como parte justamente del trabajo sobre la opinión pública. Si eso es así, quiere decir entonces que una persona en particular no puede hacer la solución del conflicto armado. Nos toca como sociedad. Y en la sociedad estamos nosotros los psicólogos. Y nosotros como psicólogos implica que tenemos a la psicología política para la intervención. ¿Cómo intervenir? Ya un poco lo he planteado cuando hablé de los ejes y los temas que se puede llegar a trabajar. Y allí habría también igualmente que diferenciar en dos condiciones. Una,
mi condición como psicólogo ciudadano, y que como Sí, psicólogo ciudadano soy entonces psicólogo sujeto político. ¿Perdón, alguien me habla? No, parece que No, ya, lo que pasa es que creo que al profesor se le abrió el micrófono, pero no, tranquilo. ya, listo. No, no se ha abierto nada, pero seguimos. Entonces decía que en ese sentido nos diferenciamos como psicólogos ciudadanos, que de alguna forma somos sujetos políticos, y la otra es como psicólogos en el ámbito de lo profesional, donde en el ámbito de lo profesional podríamos optar por un área que es el área de la psicología política, pero son dos ámbitos diferentes. Entonces yo puedo intervenir como ciudadano y voy a marchas, me manifiesto a favor de una cosa u otra, pero eso no es psicología política. Yo puedo ser militante de un partido político, pero eso no me hace a mí psicólogo político, por más de que tenga el título de psicólogo. Me hace psicólogo político que yo intervenga desde el cuerpo categorial de la psicología en general y de la psicología social, perdón, de la psicología comunitaria, psicología política en particular. Y que intervenga ya sea en el ámbito disciplinar o en el ámbito profesional, es decir, del ámbito de el pensar problemas teóricos o el ámbito de solucionar problemas prácticos o ayudar en su solución. Y eso implica entonces que como yo no trabajo de forma individual, sino que me relaciono con otros, ese otro tiene su propia particularidad y por lo tanto hablamos de una relación entre sujetos. Pero un elemento fundamental constituyente del sujeto es la subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? La subjetividad es un proceso psico, es una expresión de la psique, combinación de lo emocional, lo cognitivo, y que permite que entonces ese sujeto se piense a sí mismo y se construya a sí mismo. La subjetividad es una categoría fundamental y central de la psicología. La subjetividad es categoría central, por ejemplo, del psicoanálisis. La subjetividad es categoría, en últimas, de trabajo de la psicología. Por lo tanto, la subjetividad política es solamente una expresión de la subjetividad. Y es una expresión de la subjetividad en cuanto que el sujeto que se asume como sujeto político o que quiere ser sujeto político se piensa a sí mismo para pensarse en relación con los otros en una causa común que se debate en el ámbito de lo público y de lo común, que es lo propio de la política. Un sujeto político, por lo tanto, despliega su subjetividad política, que se expresa a su vez en acciones ciudadanas, y esas acciones ciudadanas tienen que ver con la movilización de lo político. Por lo tanto, los psicólogos políticos nos interesa trabajar la subjetividad política, porque es lo que nos va a permitir ayudar en la constitución de los sujetos, que en cuanto sujetos políticos se arriesgan en ciudadanía a participar activamente en la transformación de la sociedad. Sin embargo, y hay una serie de teorías que lo respaldan, se plantea que los sistemas sociales intentan que los sujetos no sean libres, sino que los sujetos estén sujetados. ¿Que estén sujetados a qué? A los discursos, a las estructuras que ese mismo sistema va consolidando. Por lo tanto, se trataría de que nosotros ayudemos a que los sujetos se desujeten. ¿De qué se desujetan? Pues de esas sujeciones que lo tienen allí casi que inmovilizado. Es, si se quiere, lo que se intenta hacer también desde el psicoanálisis cuando se dice lo que queremos es que el sujeto aprenda a actuar por sí mismo, con amplio margen de libertad y conciencia en alguna forma de ello. ¿Dónde se encuentra, por lo tanto, la subjetividad? Es como la pregunta que se hiciera de dónde se encuentra lo psico. Se encuentra en un proceso que se genera en la interrelación entre lo biológico, porque soy condición biológica, lo social en cuanto interactúo con otros, y un proceso particular cerebral que nos lo vamos generando en lo que denominamos la psique. Por lo tanto, la subjetividad y la subjetividad política se generan como un producto cerebral
de la interrelación biológica social con los otros, para permitirme saber quién soy yo y por allí diferenciarme de los otros. Por vía de la subjetividad política y de los procesos de subjetivación, yo voy a ir generando mis propios procesos de identidad social o identidad política, según el caso. Acabamos de completar 45 minutos, ese era el compromiso. Por lo tanto, aquí dejamos sabiendo que hay inquietudes, preguntas y seguramente muchos vacíos, pero que ustedes en su autoestudio o en el seminario mismo irán ayudando a resolver. Muchas gracias por este momento y quedo abierto a las preguntas.